Hola, saludos, Dios los bendiga, espero que todos estén bien. En el nombre de Jesús, quiero compartirles algo, ¿verdad? Con ustedes que los otros días estaba yo, ¿verdad? Hablando con Papá Dios, no estaba orando, sino estaba hablando con Él. Y aunque orar es hablar, pero a lo que me refiero es que no estaba arrodillada orando, sino que estaba parada y hablando con Él y hablándole sobre un tema específico, ¿verdad? Y haciéndole preguntas. Entonces quiero leer aquí en la palabra en Proverbios 3. En Proverbios capítulo 3, versículo 12, donde dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ok, este verso yo lo he vivido y yo sé que muchas personas que le sirven a Dios, que le hemos fallado o hemos cometido errores en el caminar, ¿verdad? Con el Señor, pues hemos recibido alguna reprensión, ¿verdad? Y Dios nos reprende porque Dios no quiere que sigamos en la misma condición. Dios no quiere que actuemos como actuábamos antes, que hacíamos cosas que no debíamos hacer, y por eso es que Dios nos corrige como los padres, ¿verdad? Que cuando el hijo hace algo malo, el padre lo corrige y con eso le hace saber que eso no está bien, que no es correcto, ¿verdad? Pues en la palabra nos habla mucho de que el Señor, ¿verdad?, nos corrige. Nos corrige en San Juan, no, perdón. ¿Dónde? Creo que en Hebreos. Sí, en Hebreos 12 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Ok, ¿por qué les traigo, verdad, estos versículos? Porque cuando yo hablaba con el Señor, yo tengo muchos defectos, pero yo amo a Dios y reconozco que Él es santo y reconozco que su palabra es santa y que esta palabra se ha cumplido, se cumple y se seguirá cumpliendo y se está cumpliendo. Entonces, yo no tengo mucho conocimiento, pero leo la Biblia, ¿verdad? Y pues conozco un poco de ella. Y a veces yo escucho a estas personas que tergiversan la palabra, la tergiversan. Entonces son personas que están paradas en un altar, muchos de ellos son pastores o evangelistas, y entonces tienen ese privilegio de poder llegar a un pueblo y hablarles de la verdad de Cristo, pero sin embargo lo que hacen es adulterar la palabra. La palabra dice que el que le quite a esta palabra, el Señor va a quitar su parte del libro de la vida. Mi alma te adora, ¿ves? Y que le va a añadir y el que le añada, perdón, el que le quita, el Señor va a quitar su parte del libro de la vida. Y el que le añada, el Señor va a añadir sobre él plagas. Las plagas, enfermedades, todas esas cosas que dice la Biblia. Porque esto, aunque muchos la quieran cambiar, esto no lo puede cambiar nadie. Esto ya está escrito y este libro es un libro profético que se está cumpliendo. Entonces muchas personas que tienen, ¿verdad?, ese privilegio, no respetan, ¿verdad? No lo honran. Mi alma te adora. Y como yo siempre digo, ¿verdad?, esto de la prosperidad, que hablan de que Dios te va a prosperar, de que todo va a estar bien, de que todo esto, de que todo lo otro. Entonces no le hablan a la gente, al mundo, de las cosas que están aconteciendo para que se aperciban y busquen a Cristo, porque ese es el verdadero mensaje. El Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea el que crea en el Señor será salvo, que se bautice, ¿verdad?
Eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice ir por el mundo y decir que yo los voy a prosperar a todos, que todos van a estar bien, porque inclusive la palabra dice que es necesario que entremos al reino de los cielos a prueba de tribulaciones y angustia. Y Dios no miente, o sea, Dios nos advierte en todo momento. Entonces, si nos ponemos a ver en la condición que está el mundo, por eso es que Dios dijo todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues yo le estaba preguntando al Señor, ¿verdad? Le estaba preguntando al Señor y yo le decía al Señor, porque a veces yo veo prédicas o ¿verdad? Personas que dicen cosas que o lo que tienen es un vacilón en el altar, o son bien permisibles, que permiten muchas cosas, ¿verdad? En el altar, en la iglesia. Y es triste, porque esto no es crítica, es que las personas se van a perder, porque no le están enseñando la verdad, no le están dando una comida saludable, ¿verdad? Porque este es el alimento del ser humano, ¿verdad? Espiritual, un alimento espiritual. Entonces le están dando un alimento adulterado, entonces no va a haber un efecto bueno en esa persona. Entonces lo que hacen es contaminando a la persona, dañándola, mintiéndola y confundiéndola. Entonces esa persona va a creer algo que no es bíblico, y por consecuencia Cristo viene y nos quedamos, nos perdemos. ¿Por qué? Por lo que nos enseñaron. Y yo, como Dios ha puesto en mí amor por las almas, y porque yo entiendo y tengo bien claro que el mensaje que Dios nos mandó a dar es que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos a Cristo para que seamos salvos, todo aquel que quiera, porque la palabra dice que la palabra va a ser predicada, pero no todo el mundo la va a recibir, y eso está escrito y hay que entenderlo y aceptarlo. Entonces yo estaba hablando con el Señor, ¿verdad? Porque a veces yo le hago preguntas y tengo esta bendición, ¿verdad? Para gloria y honra de Él lo digo, porque Dios es un Dios vivo y Dios oye, Dios habla, Dios ve. Muchas veces me ha pasado que yo le pregunto cosas a Dios, o me pongo aquí en mi mente a hablar así, y Él rápido me da la contestación, rápido. Muchísimas veces no, muchísimas veces la respuesta no llega rápido, aún no ha llegado, pero hay momentos en los que yo le pregunto cosas a Dios y pagatón llega ahí que yo digo, wow, qué grande tú eres, porque de verdad es sorprendente, porque te contesta y te dice exactamente lo que tú estás pensando, preguntando. Entonces, pues yo le decía al Señor, Dios mío, ¿por qué tú permites esto? O sea, ¿por qué tú permites que yo entiendo que nosotros tenemos que pedirle misericordia a Dios? Y yo he aprendido que nosotros oremos por esas personas, no que Dios mío, mátala, no, Dios mío, quebrántalo, no, Dios mío, castígalo. Nosotros tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de ellos y para que Dios los traiga a la verdad, porque esa es la voluntad de Dios, que las almas se salven, no que se pierdan. Pero yo decía, Señor, perdóname, porque yo sé que yo soy imperfecta y yo sé que tú eres misericordioso. Pero yo le decía, Señor, yo no sé por qué tú tienes tanta paciencia con ellos. Si ellos lo que están haciendo es blasfemando tu palabra, ellos lo que están es diciendo herejía, Padre. Y yo decía, Dios mío, esas personas se van a perder, igual que la persona también se va a perder, porque no están representando al Señor como tienen que hacerlo. Lo que están creando es confusión y las almas se van a perder. Y cuando yo le digo al Señor, uno en su humanidad, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios no es como los hombres. Y yo le digo al Señor, ¿por qué tú no los reprendes? ¿Por qué tú no los castigas, Señor, para que ellos se vuelvan a ti? Y rápido me vino a la mente y me dijo, es que ellos no son mis hijos. Anda. Santo Jesús, me vino a la mente rápido, es que ellos no son mis hijos. Anda. Esto es algo profundo y a mucha gente no le va a agradar, pero la palabra es palabra. Mira lo que dice en Juan 8. En Juan 8, 44. Y voy a leer pero lo hice en otros versos, en otros capítulos de la Biblia. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Anda, mi alma te adora, Jesús. Vemos esto. Es como, pongámosles este ejemplo. Dios es grande y soberano. Pongámosles este ejemplo. Nosotros como padres vemos que otro niño se está portando mal, no es nuestro hijo, y nosotros, Dios mío, pero qué mal se porta ese nene, esto, aquello, pero nosotros no podemos reprenderlo, nosotros no podemos regañarlo, nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no es nuestro hijo. ¿Ve? No está en nuestro dominio, nuestra autoridad no está en nuestras manos, porque no es nuestro hijo. Así mismo es Dios. Estas personas, los de la prosperidad, los que viven un evangelio de libertinaje, que todo lo permite, porque no estoy hablando solo de la forma de vestir, sino que todo lo permiten. Son personas muy permisibles, todo lo permiten, por tal de que la iglesia esté llena, o pues vamos a ver que Dios trate con ellos. Amén, porque es verdad, Dios trata con el ser humano, pero si pasan años y la persona sigue en la misma condición, hay que jalarlo, mira. O sea, vamos a hablar, vente, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a apartarnos para el Señor. ¿Por qué? Porque son conductas que no glorifican ni honran al Señor. Y nos están dando un buen ejemplo a los que no conocen del Señor. Lo que hacen es tirando el evangelio por piso. ¿Ve? Estas personas de la prosperidad, que lo que predican es prosperidad y prosperidad, que más bien en vez de un culto parece un seminario de negocio. Estas personas, tú las ves que prosperan. Tú te das cuenta, la iglesia está llena. La iglesia, hay un montón de gente, pues claro, porque todo el mundo va a esas iglesias porque ellos pueden hacer lo que les dé la gana después que salgan de ahí. Pueden vivir su vida como les da la gana. Entonces van y viven por emociones. Sienten la presencia de Dios, sienten la misericordia de Dios, o por lo que dice la música, ellos se conmueven. Puro show, puro show. Entonces, esto cae en pecado. Esto cae en pecado. A estas personas, ¿verdad?, que predican prosperidad, que lo que tienen es un vacilón, porque si ustedes se ponen a averiguar todas las pocas vergüenzas que hay en los altares, o sea, en algunas iglesias, entonces esas iglesias están llenas, hay muchísima gente, y tú ves que esa iglesia prospera, o sea, todo el mundo bien vestido, tienen pantallas de televisor, tienen esto, tienen aquello, pero esa prosperidad no viene de Dios. Esa prosperidad no viene de Dios, esa prosperidad viene del enemigo. Entonces, ellos piensan que es Dios quien lo está prosperando. Dios no está ahí. Dios no anda vaso. Dios no está en el asunto. Dios no está en el asunto porque Dios es santo, anda vaso. Dios es santo, limpio, puro, soberano, anda. Y Él cumple esta palabra. Muchas personas tienen en poco esta palabra, y como yo digo, esas personas no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios definitivamente, y viven bajo su propia concupiscencia, y el Espíritu Santo no obra en ellos. Y tú los puedes ver hablando lengua, tú los puedes ver danzando, que no se sabe si es en la carne o el espíritu. Tú los puedes ver que predican la palabra. Predican la palabra de una forma, aunque la mayoría de ellos te dicen 2 o 3 versículos, y los otros te dicen, no, porque dijo aquel en aquel lado y dijo el otro, estos filósofos, ¿verdad?, que dicen cosas y yo, y eso es lo que, entonces la gente no tiene discernimiento, no tiene conocimiento de la palabra, y por eso son engañados. Entonces, por eso tú los ves que los reprende, que ellos prosperan. Entonces, a ellos no les pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no los va a reprender, porque esto no me se avanzó. No son sus hijos. Él no los va a reprender porque Dios conoce los corazones. Tal vez hay algunos que sí, como Dios conoce su corazón, el Señor los reprenda para que se vuelva a la verdad y esa persona cambia, porque yo he oído testimonios de personas que predicaban el evangelio de liberalismo, el evangelio de la prosperidad, y tuvieron una experiencia fuerte con una situación difícil que le pasó, y a través de eso el Señor se glorificó y volvieron a la verdad, porque sí, eso ha pasado. Entonces ustedes saben, estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos difíciles, y en estos tiempos se ve tanta apostasía. La apostasía siempre ha existido, pero en estos tiempos se ve
tanta al nivel de que en el altar se trepan unas mujeres que más bien que predicadoras y pastoras parecen, o sea, se visten de una forma que de verdad no tiene decoro, no tiene modestia, porque tenemos que ser sabios. Aquí la salvación no te salva la farda, o sea, eso no salva, pero tenemos que vestirnos con decoro, porque imagínate, yo voy a una iglesia con un pantalón bien apretado, que se me vea hasta los panties, ¿verdad? O una camisa que se me vea acá el pecho, yo voy a hacer pecar al hermano. Si hay un hermano que está buscando de Dios, ahí, o sea, de verdad, espíritu y en verdad, yo lo voy a hacer pecar, porque ese hombre, aunque no quiera, va a estar mirando. O sea, entonces somos causa de tropiezo. Este es el punto de por qué uno tiene que vestirse, porque también representamos al Señor. ¿Ven? Entonces tú ves en muchas iglesias lo que hay es un desorden. Tú sabes, un desorden. Entonces, la palabra dice que el juicio empieza por la casa de Dios, mi alma te adora. Mira qué justo es Dios. En la palabra no dice que el juicio va a empezar por los del mundo, no. La palabra dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Así que yo traigo esto como siempre les digo. La palabra de Dios es una palabra, es viva, es eficaz, ella se cumple y yo siempre que le traigo esto, más bien yo lo traigo para estas personas que no le sirven a Dios, y claro está, aquellos que están haciendo estas prácticas, a ver si Dios les toca el corazón, ¿verdad? Y vuelven, ¿verdad? A sus primer amor, ¿verdad? A la palabra, ¿verdad? Y si de verdad quieren representar al Señor, que lo hagan conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Cristo y no conforme a su propia voluntad. Pero yo les comparto esto porque cuando vino a mi mente que el Señor me dijo, ellos no son mis hijos, rápido me vino a la mente este verso que les leí anteriormente, que dice, porque Jesucristo reprende al hijo que ama, como el Padre reprende al hijo que ama. ¿Ves? Y tiene muchísimo sentido. Entonces yo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo le pido a cualquiera que me pueda estar oyendo, mira, que tenga cuidado, que tenga... que le pida a Dios sabiduría, que tenga entendimiento, que no todo el que se para a predicar y a decir 2 o 3 cosas, aunque exponga la palabra, es de parte de Dios. Y estamos en tiempos difíciles y tienen que tener cuidado que no los confundan, ¿verdad? Porque inclusive yo he escuchado cristianos que creen cosas que no es bíblico y uno dice, Dios mío. Entonces yo hago este video, ¿verdad? Para ustedes que no les sirven al Señor, ¿verdad? Para que tengan cuidado de lo que escuchan, de lo que ven, ¿verdad? Y que pues estas cosas van a acontecer porque la palabra lo dice, que está el trigo, está la cizaña y somos humanos, tú sabes, hay personas que pues se van a dejar llevar por su humanidad, pero hay otros que van a querer morir a su humanidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si hay algunas personas que están adulterando la palabra o están permitiendo liberalismo, ¿verdad? En la iglesia, vuelvan. Esa es la voluntad de Dios, que vuelvan. O sea, que vuelvan, que se humillen, que reconozcan, mi alma te adora, que Dios es santo, que Dios no, el mensaje que Dios mandó a predicar no es que seamos ricos. La palabra dice que hagamos tesoros en los cielos, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la orina y la polilla corrompen, los ladrones miran y hurtan, sino que hagamos tesoro allá, porque todo lo de este mundo va a perecer. A Dios no le molesta, al contrario, que nosotros vivamos bien, que tengamos nuestra casa, nuestra carro, nuestras cosas, claro que no, pero que siempre le demos el primado a Dios, que Dios sea nuestro centro, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos tener, sea en torno a la gracia y al favor de Dios. Porque todo lo que podamos tener, hacer o whatever, es gracias a la misericordia de Dios, porque Dios nos levanta cada mañana, inclusive nos sustenta en la noche. ¿Ves? Y por eso quiero compartir esto, porque
como siempre que digo esto, ¿verdad? Lo digo con ningún ánimo de ofender a nadie, sino de exponerle la verdad de la palabra. Porque la palabra, nosotros somos creación de Dios, todos. Dios creó los cielos y la tierra, el sol, las estrellas, los mares, los animales, todo. Y creó al hombre y a la mujer. Somos creación de Dios. Pero el que oye el llamado de Dios y lo acepta y lo sigue, mi alma te adora, anda, y se niega a sí mismo cada día, porque no es que aceptamos a Dios y ya somos perfectos, no, cada día. Entonces, pone en su corazón, en su deseo y le pide a Dios que le ayude a dejar todas las cosas del mundo para ir en pos de Él, como dice la palabra, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, las pruebas, los sufrimientos, tome su cruz y entonces sígame. ¿Ves? 2 requisitos, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y entonces sígame, mi alma te adora, Jesús. ¿Ves? Ese es el mensaje que hay que llevar, porque Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas y no importa si se tarde un año. Yo tengo 47 años y mis mejores años han sido al lado de Él. Aprendí a valorarme, aprendí a respetarme, aprendí que yo no soy un objeto para nadie, aprendí que yo valgo mucho, inclusive en sus manos me siento útil, en sus manos siento que soy importante, ¿ves? Cuando antes de estar con Él era todo lo contrario. O sea, no hay nada más lindo que buscar a Cristo y que tú pongas a tu familia en sus manos, en su cobertura. Que no importa porque nacimos un día para morir otro, pero que cuando Cristo venga podamos irnos con Él y no ir a un castigo eterno que muchos ignoran que es real, donde por los siglos de los siglos vamos a ser atormentados si no cuidamos, ¿verdad?, esta salvación con temor y temblor. Y pues nada, yo les comparto esto con mucho cariño, esperando en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que esta palabra haga el efecto al cual el Señor le envía y que toque esos corazones y que no se dejen engañar por cualquier cosa. Oren, lean la Biblia, busquen de Cristo, Él viene pronto. Y si todavía no viene, no importa, la mejor vida que puede tener el ser humano es de la mano de Dios. Así que nada, Dios los bendiga y Dios los guarde.